No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo, y nosotros verán la imagen de tu Hijo, y solo en tu luz veremos la luz, y por esa Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de ser, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre, Si oramos te tengo a ti, para que este cántico sea una oración de nuestros espíritus, para que nosotros todos podamos poner nuestros ojos en lo que es eterno, Padre. Si te tengo a ti, Que nosotros podamos poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que es todo en nosotros. Que este cántico se incorpore en nuestro espíritu, alma y aún en nuestro cuerpo. Que aprendamos como hijos maduros a ser saciados en ti. Que nuestra comida y bebida sea hacer tu voluntad, no la nuestra. Padre, aún en los momentos difíciles de nuestras vidas, que hemos orado, Padre, pasa de mí esta copa. Que hemos vuelto a orar, Padre, pasa de mí esta copa. Y que oramos por tercera vez, Padre, pasa de mí esta copa. Y luego llegamos a la conclusión y decimos: hágase en mí conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Que nosotros podamos como familia entender que Cristo es el todo en todo. Y que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a esa realidad de que estamos llamados a vivir la eternidad en el ahora. Porque no se pueden separar los cielos de la tierra. Por cuanto Jesús oró: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, enséñanos a entender y comprender la grandeza
de lo que implican esas bendiciones espirituales que hemos recibido tus hijos desde antes de la fundación del mundo. Padre, antes de tú crear los cielos y la tierra, conforme a la carta de los Efesios, nos conociste, nos bendeciste, nos predestinaste, nos justificaste, nos redimiste por amor, por el beneplácito de tu amor. Nos escogiste sabiendo que de antemano íbamos a aceptar la palabra de salvación. Íbamos a reconocer que Cristo, Jesús, el Hijo Dios, fue a la cruz en el cuerpo de Jesús para redimir la humanidad, para el rescate de la humanidad. Entregó su cuerpo para luego el Padre pudiese recibir la compañía de los primogénitos, el cuerpo de Cristo, que ejecutaría los designios del Padre en la tierra. Padre, oramos porque es un solo cuerpo conectado a la cabeza que es Cristo. Oramos para que nos podamos ver como un cuerpo con muchos miembros. Y eso es un lenguaje metafórico que usó el apóstol Pablo para que nosotros podamos entender que ese cuerpo, compuesto por tendones, por músculos, por venas, por el cual la vida de Cristo fluye, huesos, y podemos soplar al valle de los huesos secos para que en esos huesos secos se construyan los tendones, las pieles, todo lo necesario para que el cuerpo de Cristo sea levantado para tu gloria, Padre. Quita escamas hoy. Quita escamas, papá. Necesitamos que esas escamas caigan de nuestros ojos. Tú nos has dado en la eternidad espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de quién es Cristo. Porque en Cristo se sostienen todas las cosas, los cielos y la tierra, lo visible e invisible, el preexistente. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, ensancha nuestros espíritus para que nosotros podamos entender lo que quizás ahora no entendemos. Que esta salvación es mucho más que ser salvos y ser liberados de la ira venidera. Esta salvación implica el ser salvos de la mentalidad del huérfano y entender que por cuanto hemos sido adoptados, cargamos una responsabilidad contundente de representar al Padre, a Dios Padre y a Dios Hijo, mediante la obra gloriosa de Dios Espíritu Santo, quien nos selló y entregó las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y nosotros nos sometemos al Espíritu de la verdad por cuanto amamos la verdad, y la verdad es revelada mediante el Espíritu Santo, quien nos revela al Padre y al Hijo. Gracias por esta gran salvación, por posicionarnos como tus hijos y enseñarnos el camino de mayor excelencia, porque fuera de ti nada deseamos. Tú eres el todo en todo, y gracias te damos por esta oportunidad que nos das de traer tu palabra. Padre, aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Padre, produce en nuestros espíritus hambre y sed por tu palabra, porque aquellos que tienen hambre recibirán el pan del cielo. Aquellos que tienen sed recibirán la revelación que proviene de ti. No
no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Cambia la configuración del huérfano, por cuanto ya hemos sido adoptados y somos la nueva raza, declara tu palabra, por cuanto somos una nueva criatura. Y esto lo declara la Escritura. Pertenecemos a una nueva raza, la raza que es adoptada por Dios Padre, una raza de reyes y sacerdotes, una raza en el cual cargaremos tu gloria, aunque tengamos que padecer por un corto tiempo. Y nuestros espíritus siempre proclamarán: a Él sea la gloria, a Él sea la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios declara amén. El pueblo de Dios declara amén. Y damos gracias al Padre. Un aplauso al Padre. Gracias, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres nuestro amado. Tú eres el todo en todo. Gracias, amada familia. Se pueden sentar. Muy buenos días. Muy buenos días los que vinieron a recibir el maná que desciende del cielo. Muchas gracias, Sion, por su esfuerzo, su dedicación, por perfumar esta atmósfera con la esencia de quién es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me imagino que esta familia está gozosa. Estamos gozosos de estar ¿dónde? En la casa del Padre. Estamos gozosos de pertenecer a una familia dispersa en toda la tierra, una familia que cada vez se está levantando de una manera bien poderosa. Damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Me agradó tanto de ver en Romanos 8, cuando se habla del tecnón. Ustedes saben que la serie pasada yo la terminé cuando llegamos a Tecnón. No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta. Porque luego de estudiar el Tecnón, sentí por el Espíritu Santo que realmente tenía que seguir estableciendo un fundamento. El fundamento de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos estuvieron el miércoles en la noche en la IC que tuvimos virtual? Un grupito, qué bueno, un grupo. Y yo compartía con algunos de ellos, que entiendo que tuvimos un tiempo muy especial. Compartía con los que estaban allí presentes. Esto es algo que está resonando en mi espíritu, y como la casa está prácticamente llena hoy, que también estamos orando y procurando un local mayor, porque estamos ya casi como sardinas en lata. Yo creo que por eso el Señor permite que algunos se queden fuera, otros vengan y así. Pero queremos que toda la casa esté llena de todos estos hijos, que cada uno de ustedes cargan una gracia muy particular. Diga: yo soy hijo y fui configurado desde la eternidad para cargar su gloria en esta tierra. No se pregunte: ¿y cómo será que cargaremos la gloria? Eso déjeselo a Dios. Pero tenga la disposición, como se habló aquí en la invocación, de madurar y de crecer a la estatura del varón perfecto. Por eso el Padre nos adoptó a nosotros. Y lo que sí estaba mencionándole es que nosotros no tenemos que estar de acuerdo en la forma en la cual las cosas se hacen en la casa. ¿Cuántos de ustedes estaban de acuerdo en las diferentes etapas de crecimiento y de madurez con la forma o el estilo o las reglas que el padre ponía, su padre biológico ponía en la casa? ¿No es así? ¿Cuántos estuvieron siempre de acuerdo? Bueno, aquí una gran cantidad dice que no estaba de acuerdo. ¿Y cuántos de nosotros decíamos: cuando yo crezca, yo no voy a ser como mi papá, o yo no voy a ser como mi mamá? Yo creo que esa es la naturaleza adámica en nosotros, que muchas veces se resiste a entender que quien Dios nos ha colocado por delante como una autoridad sobre nuestras vidas, realmente no vamos a estar siempre de acuerdo. Pero sí decía esto en la reunión del miércoles, que no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero hay algo que no es negociable.
hay algo que no se negocia. Y lo que no es negociable en esta casa es la doctrina. Porque he aprendido a través de todos estos años que tengo en Cristo, que es la doctrina de Cristo que transforma la atmósfera. Es la doctrina de Cristo que nos va transformando a nosotros para llegar a ser hijos maduros. Y observaba la iglesia en sentido general y pensaba, ¿cuán descuartizada está la iglesia de Cristo? Por ser fieles a denominaciones, por ser fieles a concilios, por ser fieles a veces a los usos y costumbres y las ideologías que se implantan dentro de las congregaciones. Y déjenme decirle algo. En estos 20 años que yo estoy en esta nueva estación, inspirada no por hombre alguno, sino por el mismo Espíritu de Dios, yo he aprendido algo y lo quiero compartir con ustedes, que estoy abriendo mi corazón, es que la religión hace tanto daño. Y muchas veces nosotros juzgamos religiosamente. Y la religión en nosotros, la religiosidad en nosotros, nos lleva a apuntar siempre un dedo y a criticar y a murmurar. ¿Están conmigo todos? Yo creo que todos, de una manera u otra, hemos sido víctimas de la religión. A mí me tomó muchos años entender cuán religiosa yo era. Y yo no puedo decir que estoy 100% libre de la religiosidad. Pero algo sí hago, que prosigo a la meta hasta alcanzar una madurez que es requerida en la vida de cada hijo y de cada hija. Y les digo algo, mis amados, la iglesia está llamada a ser la sal y la luz de este mundo. Y he aprendido otra cosa, que Dios no va a esperar que toda la iglesia madure. Porque si Él esperara que toda la iglesia madure, nunca le terminaremos esta era. Y estaremos repitiendo lo mismo. Y a veces pensamos, pero ese pueblo de Israel, qué ingrato fue. Con todos los milagros, prodigios y señales que vieron en el desierto, todos los señores, ese viaje se hubiese logrado en 11 días. ¿Y cuántos años duraron ellos en el desierto dando vuelta? ¿Cuántos años? 40 años. Y no solamente que duraron 40 años, sino que cuando el padre quiso llevar a su hijo, porque acuérdense, que Moisés habló con el faraón y le dijo, deja que mi hijo, mi primogénito, vaya al desierto a adorarme. Porque la adoración está intrínsecamente relacionada con la imagen y semejanza. La adoración no es tocar un instrumento, la adoración no es cantar bonito. La adoración es un estilo de vida a Dios, donde cada oportunidad que yo tengo, cómo yo trato a mi prójimo, cómo yo soy empático, cómo yo puedo responder ante una necesidad. Y ojo, no damos por necesidad, sino que damos por revelación y por inspiración. Y a veces yo le pregunto a las personas que tienen necesidad, ¿qué tú quieres? ¿Que yo te dé esto que yo tengo en mi mano? ¿O tú prefieres la bendición del cielo? Que son mucho más abundantes que esta ofrenda que yo te pueda dar. Hay personas que dicen, no, yo quiero esto, porque hay una frase que se dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es una frase muy común. Pero otros que tienen la revelación de lo eterno dicen, no, prefiero lo eterno, porque lo eterno no tiene límite alguno. Entonces, yo meditaba, y nosotros como hijos de Dios debemos de tener la aprobación del cielo, no la de los hombres. Salvador mencionó algo durante las invocaciones, y me hizo meditar en algo. Jesús cuando vino, estudie los evangelios, estudie las epístolas, estudie las cartas, 1 de Juan, 2 de Juan, estudie la palabra, tenga pasión y vehemencia. ¿Saben lo que es vehemencia? Vehemencia casi cae en el lado de la locura. Pero a Dios le ha agradado que por la locura de la predicación los hombres fuesen salvos. Porque usted no será salvo por lo que usted ve, usted será salvo por lo que usted escucha. Pero el hombre natural, el hombre que es de la carne, el hombre que
opera en un estado de orfandad, tiene que ver para creer. Por eso al pueblo cuando le dijo, danos una señal. Si tú eres lo que tú dices que tú eres, danos una señal. Y él dijo, yo no le voy a dar la señal. La única señal que yo le voy a dar es la señal de ¿quién? De Jonás, que duró 3 días en el vientre del gran pez. Esos 3 días, todo eso es una metáfora. Eso es algo, la vida de Jonás en cuanto a los 3 días, no en el comportamiento de Jonás, sino en cuanto a los 3 días, es una metáfora de cómo Jesús duró, el Cristo, 3 días en las profundidades de la tierra para cumplir el propósito que él tenía que cumplir. Pero él se levantó, él ascendió, él resucitó, ascendió, y no solamente que ascendió, sino que hoy por hoy está sentado el Cristo de la gloria a la diestra de Dios Padre, reinando con poder y autoridad. Y usted dirá, pero yo no lo veo a él reinando. Sí, él está reinando. Porque por cuanto él reina en su remanente, él reina en aquellos que le dejan reinar en su corazón a él. Él reina en aquellos que le dejan reinar en sus pensamientos. Por eso Pablo enfáticamente hablaba de la renovación de nuestro entendimiento. Y volviendo a la doctrina, que es una simple cápsula, porque ni siquiera quiero entrar en este material, porque me di cuenta que me estanqué un poco, pero lo bueno de hablar acá es que no voy a seguir literalmente un programa, sino lo que el Espíritu quiera. Y decidí no pedir excusas más. Porque yo oro y le digo, Señor, pon en mí lo que tú quieras y me someto al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Pero volviendo a ese tema de cómo nosotros como hijos de Dios debemos de procurar que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Que nosotros entendamos que hay diferentes etapas en la filiación. ¿Qué significa filiación? Hijo de. Si usted es un hijo de Dios y Dios es su Padre, usted entonces debe de procurar ser como Dios Padre y como Dios Hijo. Y si usted quiere conocer a Dios Padre, tiene que estudiar a Dios Hijo, Jesús el Cristo. La filiación es la relación del hombre o hijo de Dios con su Padre. Y de esa manera, todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre quiso que Jesús el Cristo hiciera, lo hizo. Y les mencioné en tiempo atrás cuando su íntimo amigo falleció. ¿Cómo se llamaba el íntimo del Señor? Que cuando le dijeron que él murió, Lázaro. Él no corrió impulsivamente. Murió Lázaro. Déjame ir corriendo y dejar todo lo que tengo. Él esperó 4 días. Y a veces nos quejamos, ¿pero por qué? Como María, pero si tú, como Marta, pero si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Como tú fallaste, perdiste 4 días. Si tú hubieses estado acá, él no hubiese muerto. Pero el que tiene ojos espirituales y que ve más allá de lo que está delante de sus ojos, porque Jesús en su naturaleza humana, su íntimo amigo murió, Lázaro. Y después de 4 días, era la creencia de los judíos que por 4 días el espíritu de la persona rondaba. Por 4 días. Él esperó 4 días. Y cuando llegó al lugar que Marta se quejó, porque hay una Marta en todos nosotros, esa Martita, pero también Marta cumplió, Marta tenía una unción especial, porque si Marta no se fajaba, no comían tampoco en lo natural. O sea que necesitamos las Martas también, y las Marías ni se digan, porque las Marías escogen lo mejor. Así que a veces puede haber una Marta y a veces puede haber una María, dependiendo de lo que se necesite en el lugar y la hora señalada. Pero volviendo a ese tema y cómo Jesús esperó. Porque hasta que Él no recibió la señal de Dios, su Padre, Él no iba a correr hacia allá. Y a veces nosotros queremos ser bomberos de crisis que se nos presentan en nuestras vidas. Como si todo dependiera de nosotros. Yo pedí perdón, y lo voy a decir públicamente, porque me agrada abrir mi corazón para que ustedes puedan conocer mi vulnerabilidad como ser humano. Porque cuando somos inmaduros, me pasó a mí, por eso lo digo, a mis pastores yo lo tenía en un pedestal como si fuesen literalmente extraterrestres en función de pastores. Y lo tenía y los idealizaba. Y
Y entendía que no podían fallar y que tenían que ser perfectos en todos sus caminos. Pero Dios me permitió, por el trato, por los años, se ven las debilidades que tenemos. Y de eso se trata una familia. ¿Cuántos de ustedes vieron las debilidades de sus padres naturales? ¿Y cuántos de ustedes quizás se preguntaron, ¿y para qué yo nací en esta familia? A mí me pasó ese pensamiento, quizás ustedes no, porque ustedes estuvieron en familias ideales. Y yo me preguntaba, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué nací así? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Pero llegué a la conclusión, a través de muchos años después, que todo obra para bien a sus hijos, a los que son llamados conforme a su propósito eterno. Y me di cuenta también que Dios, a los que conoció, nos amó y nos predestinó para ser hijos. Y que cada hijo de Dios es colocado en un contexto de familia biológica que no es la mejor del mundo, pero esa fue la que Él eligió. Porque con esa familia llena de defectos, nosotros íbamos a atravesar una escuela. Y en esa escuela íbamos a aprender cosas. Quizás a no repetir lo que entendíamos que no estaba correcto en nuestra familia cuando Dios nos diera la oportunidad de tener nuestra familia. Si no somos fieles a las costumbres ideológicas de nuestros ancestros. Pero déjeme decirle algo. No importa la condición en la cual usted nació. Si usted cree que usted que usted nació por error para los hombres, pero no para Dios. Porque quien Dios preserva en el vientre de su madre, no importa hasta si fue a través de una violación. Oigan las profundidades de lo que yo estoy hablando. Les voy a presentar a Andrea Bocelli, uno de mis cantores favoritos. Los médicos le dijeron a su mamá que lo abortara porque tenía una condición. Y otros grandes hombres y mujeres de Dios que decidieron creerle a Dios antes que lo que la ciencia dijera. Y la ciencia es buena, pero siempre digo, el último decreto hay que procurarlo de los cielos. Porque aunque todo se te levante en contra, yo sé que hay muchos de los que están acá que han pasado situaciones difíciles. Pero no es lo que los hombres y las mujeres digan, es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y el último decreto sobre su vida, diga el último decreto sobre mi vida, lo tiene mi Dios Padre, quien me ha preservado. Y déjenme decirle, nosotros todos atravesamos una pandemia no fácil. Muchos fallecieron, y ustedes lo saben muy bien, de mi familia, pero de esta familia, nadie, a Dios gracias. Y eso me habla a mí de la preservación y de la inmunización que Dios tiene sobre esta familia. Y también entiendo que si Dios salvó su vida y salvó mi vida, es porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros todavía. Y porque Dios quiere llevarnos a la madurez en el Espíritu, para que nosotros podamos abrazar este gran llamado de ser constituido hijo de Dios. Déjeme decirle, el título más importante es usted saber que usted es un hijo. Y un hijo amado. Amado desde la eternidad. Preservado en el vientre de su madre. Para que el Espíritu de Dios que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, le pudiese dirigir a usted hacia los propósitos eternos. Déjese dirigir por Dios. No sea sabio en su propia opinión. Permita que su espíritu pueda guiarlo, porque yo sí he cometido errores cuando me he apoyado en mi propia prudencia, cuando me he apoyado en mis propias habilidades, creyendo que lo sabía todo sin saber nada. Y déjeme decirle, yo oré esta mañana y dije, Padre, perdóname por las veces que me he creído tan sabia y lo que soy es una buena ignorante. Creyendo que sé, no sé nada. Porque mientras más usted va aprendiendo y mientras más usted recibe de la revelación de Cristo, uno dice, oh Dios, creía que veía, pero no veo nada. Solamente con lo que hemos ministrado en este año de la salvación, que no es solamente ser salvo de la ira venidera, sino
que en esta salvación Dios le adoptó a usted como hijo. Me adoptó a mí como hija. Nos conoció, nos preseleccionó, nos redimió, nos santificó. Y la palabra santificar significa que Él nos apartó a cada uno de nosotros para Él. Eso es como si el Padre tuviese una pinza, pero Él sabía de antemano quiénes iban a responder al mensaje de salvación. Quiénes le iban a negar y quiénes le iban a aceptar. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Sabe usted quién le va a aceptar a Él y quién le va a negar? No. Entonces con su vida testifique y con su boca también testifique. Pero que lo que usted predica con su boca esté totalmente alineado al estilo de vida que usted tiene. Porque si no está alineado, lamentablemente usted no tendrá autoridad en esta vida. Y los hijos de Dios se nos ha entregado toda bendición en lugares celestiales. Llámese sabiduría eterna que proviene de los cielos, entendimiento, llámese prudencia, dominio propio, autoridad. Nosotros los hijos de Dios no entendemos quiénes realmente somos. Voy a contar esta pequeña anécdota. No estaba aquí, pero la voy a contar. Ayer estaba en una reunión de pastores y un ministro que ustedes conocen, me reservo, bueno, varios ministros que ustedes conocen, me reservo sus nombres. Él estaba haciendo esta anécdota. No suelo hablar de estas cosas, pero lo voy a traer aquí. Y él decía que había un brujo de magia negra, que se convirtió. No voy a contar todo lo otro porque no podemos perder el tiempo en esa historia, pero sí quiero decir un punto. Pero antes de él convertirse, porque tuvo que pasar muchos momentos, o sea, procesos fuertes, para que él entrara en la brujería, tomaron a su esposa, ¿ok? Y amenazaron su vida. Y en ese proceso, ustedes saben que los demonios hablan mucha mentira, pero esto yo sí lo creo. Yo no creo lo que los demonios dicen, porque son hijos del padre de mentira, pero esto sí lo creo yo. Y le dijo estas palabras, un espíritu de esos inmundos le dijo, si los cristianos o los evangélicos supieran quiénes son ellos, operaran de una manera muy diferente. Si ellos supieran quiénes ellos son, y yo me quedé meditando y decía, wow, Señor, pero es una realidad. ¿Cómo los sistemas de este mundo han secuestrado nuestras mentalidades? Y año tras año, cientos y cientos de años, han alimentado la mentalidad del huérfano. Para yo ser alguien en esta tierra, yo tengo que proyectar algo para que puedan reconocer quién yo soy, pero algo material. Pero cuando usted sabe que usted es adoptado por Dios Padre, creador del universo, todopoderoso, ¿qué sucede entonces? Que usted comienza a entender la identidad que usted carga y que su padre no es dueño de la empresa de Cadillacs o de las famosas empresas o estos nombres de todos estos carros que los hombres de aquí conocen, sino que por cuanto lo que quiero decirles es que las cosas de esta tierra no validan quién yo soy como hijo de Dios. Lo que valida quién yo soy, es la identidad en Cristo que yo cargo. Y la herencia que ya se me dio desde antes de la fundación del mundo. Me voy a traer a decir esta palabrita que como estamos en el día de la provocación y la palabra que trajo Jesús fue una palabra fuerte. Lea para que no se ofenda cuando usted venga acá. Lea las escrituras para que no se ofenda. Cuando el Señor nos viene a cortar a todos nosotros, ¿cuál es el propósito? Simplemente de que velos de oscuridad, de tinieblas, de sombra de muerte, de variación sean erradicados de nosotros. Y Él vino precisamente a confrontar lo que tenía que confrontar.
Y Dios nos viene confrontando a nosotros año tras año para que nosotros podamos entender quiénes nosotros somos. Y que no podemos seguir operando como un nepios, un niño de 0 a 2 años, o un paidión de 2 a 12 años, o un tecnon donde me detuve en la otra serie porque todavía entendía que no podíamos, de 13 años a 30 años, para después llegar a ser ese hijo maduro. Porque la tierra espera, no al hijo inmaduro, como se leyó en la invocación. La tierra gime con gemidos indecibles. Eso significa, ustedes todos están conscientes que hay una gran convulsión en todas las naciones de la tierra. ¿Están conscientes? Como que veo que algunas personas no están conscientes. Y que nosotros estamos en un momento muy vulnerable en lo natural hablando, en la carne, de los asuntos de la carne, donde puede haber una tremenda crisis mundial. ¿Ustedes están de acuerdo que la gran mayoría de la humanidad está hipnotizada o anestesiada o en un deniego de lo que realmente está ocurriendo en la tierra? Qué bueno, que me alegra de que algunos están de acuerdo conmigo. ¿Saben por qué? Porque no queremos ver la realidad de la época en la cual nosotros estamos viviendo. Pero hay esperanza. Yo no me voy a concentrar en la oscuridad de esta tierra. Yo no voy a poner mi mirada en lo que sucede aquí abajo. Nuestra mirada debe de colocarse en lo eterno. Y si usted y yo pertenecemos a un reino inconmovible, a un reino que no tendrá fin, yo le puedo garantizar a usted que usted está del lado del ganador. Porque la tierra será erradicada de los perversos. La tierra será erradicada, o sea, Dios va a erradicar a los huérfanos, a los que no le aceptaron. Dios le va a entregar los cielos y la tierra a su Hijo. Diga, yo soy hijo. Señor, ¿no sabes por qué nosotros venimos aquí los domingos? La razón primordial por la cual nosotros venimos a esta casa es para que los ojos de nuestro entendimiento sean lavados. Y nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús para dejar atrás las cosas de niño y proseguir hacia adelante. Y hay un requisito fundamental para nosotros y se ha repetido constantemente en esta casa. Primera de Juan 2, del 3 al 4. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. La única manera de usted conocer a Dios Padre y a Dios Hijo es a través de la doctrina de Cristo. A través de la obra que hace el Espíritu Santo en su vida. Pero si yo resisto y persisto constantemente a repetir las mismas cosas esperando resultados diferentes, bueno, yo voy a usar la frase que usa mi pastor, eso se llama una esquizofrenia espiritual. Una esquizofrenia espiritual. Yo repito los mismos patrones que tengo, pero yo espero resultados diferentes. Hay que cambiar. Hay que tener la disposición de cambiar. Y oiga lo que le voy a decir, la metamorfosis, la transformación, los cambios, digan conmigo, son dolorosos. Porque hay cosas que están tan pegadas a nuestra piel que pensamos que es nuestro, pero no es nuestro en la posición de hijos. Y dice luego, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, verso 4. El que dice, yo le conozco, no, yo conozco a Dios Padre y a Dios Hijo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Glorioso. Mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, si usted cree que conoce a Dios, pero usted está desobedeciendo, no, o sea, entienda que usted está operando en lo que se llama un autoengaño. Y la verdad no está en él. Y el que le obedece a él, el Padre y el Hijo vienen a morar en él.
Y no solamente a morar, sino a comer. Y comer habla de algo tan íntimo. Cuando usted come con una persona que come por primera vez, hay barreras que se automáticamente. ¿Por qué ustedes creen que Jesús siempre entraba en una casa y enseñaba? Comiendo. Le decían comelón y bebedor de vino. Pero la palabra dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y además la cultura judía, cada vez que se sentaban a la mesa se tomaban una copa de vino. Por favor. Ahora, una cosa es una botella y otra cosa es una copa. ¿Están conmigo? Entonces, en esta serie que yo voy a ir a paso de tortuga, la semana pasada le mencionaba que nosotros vamos a tratar 3 puntos. Número 1, ser conformado a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Entender que Cristo es el primogénito en nosotros. O sea, Cristo es el primogénito, diga, en mí. O sea, que el primogénito habita en usted, ¿correcto? Y número 3, la herencia de la primogenitura. Porque si usted es primogénito, el primogénito le toca la doble herencia. Yo voy a después hablar de eso detalladamente por amor a los jóvenes de esta casa para que entiendan. Por ejemplo, Isaac fue el primer hijo que nació en esta casa. Y yo menciono el nombre de Isaac en momentos determinados. Isaac carga una posición de privilegio espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Isaac fue el primer hijo que Dios nos dio en esta casa. También Isaac, como primogénito, recibió mucha disciplina. Yo era la primera que desde el púlpito, Isaac, por favor, no llores más. Y hubo una vez que yo dije, Isaac, por amor a Dios, duérmete. Y él hizo así, plup, y se durmió. La prédica entera, testigo aquí tengo, ¿sí o no? Los que escucharon, levanten la mano los que estaban ahí conmigo. Ok, hay varios. Isaac, y terminamos el servicio, nos estábamos riendo. Isaac, despiértate, Isaac, despiértate. Pero Isaac recibió mucha disciplina. Porque no vamos a tomar como algo ligero, que fue el primogénito de esta casa. Y Dios lo va a llevar a él a donde Isaac le permita que Dios le lleve. Porque Dios tiene planes de bien con todos nosotros, pero hasta donde yo le permito que sus planes de bien puedan operar en mi vida. ¿Y si yo me resisto? ¿Y si yo caigo en necedad? ¿Los planes de bien que Dios tiene para con mi vida se llevarán a cabo? De ninguna manera. ¿Pero Dios es malo? No, Dios es siempre bueno. ¿Quién es el que no asume su posición? Yo. Entonces le digo esto porque si nosotros vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús, y si Cristo Jesús es el primogénito en nosotros, entonces nosotros cargamos una herencia. ¿La herencia de quién? Del primogénito, que se llama la herencia de la primogenitura. Entonces, en este estudio, yo quiero establecer un fundamento, pero ese fundamento yo no lo quiero en la mente de ustedes, es un fundamento que usted debe asimilarlo en el Espíritu. Porque si nosotros abrazamos la posición que Dios nos ha dado en Cristo, ¿qué va a suceder? Yo voy a ser liberado de temores, vergüenzas, de ansiedades. Yo voy a ser liberado de querer competir con el hermano, con la hermana. Yo voy a ser libre hasta de enfermedades mentales. Porque tengo una posición en Cristo. Cristo está en mí como el primogénito. Tengo herencia, tengo un Padre celestial que me ama. Y tengo propósito eterno en mi vida. Entonces yo no necesito la aprobación de los hombres. Porque el huérfano siempre necesita la aprobación del hombre. Acuérdense que le hablé la semana pasada que el esclavo siempre será esclavo. Porque la condición del esclavo es que la esposa que yo tengo y los hijos que yo tengo no son míos. Le pertenecen al amo que me compró a mí. Y si trasladamos eso a lo espiritual, si Cristo derramó su sangre, Jesús, nuestro hermano mayor, para el rescate de todos nosotros, y a precio de sangre yo fui comprado, mi vida es mía. Yo, aunque soy el primogénito, o sea, pertenezco al primogénito de Dios, yo soy hijo y sí cargo la doble herencia por cuanto un hijo primogénito es el huios, como se mencionó, es el hijo maduro.
hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces, en la medida que usted va madurando, hay algo que usted va entendiendo, que mi vida no me pertenece a mí. Y Salvador mencionó una porción de la palabra que lo tengo en el fondo del fondo de este estudio. El que no dejara padre, madre, no es digno de mí. Si usted se concentra en lo terrenal, si usted se concentra en lo carnal de esta vida, llámese. Cosas buenas, pero son carnales. Adquirir poder y autoridad en esta tierra. Graduarme, porque oigo mucha gente que me dice, mi meta es graduarme a tal edad, hacer una maestría a tal edad, tener un apartamento a tal edad, tener una esposa y tener hijos a la tal edad, y tener un carro y tener esto y tener los teneres de esta tierra. Esas son las carnalidades de esta tierra. Y yo no voy a decir que esas cosas sean malas, eso es parte de la vida carnal. Ahora, si usted pone su confianza en eso, yo le voy a decir, usted está más perdido que el hijo de Lindbergh. Estudien la historia, quién fue el hijo de Lindbergh. Es una frase que se usa mucho en Estados Unidos. Usted está bien perdido en el bosque, no en el jardín, porque ya usted salió del jardín. Ahora, ¿qué es lo primordial en su vida? Yo madurar y crecer como un hijo de Dios. Sabiendo que todos los deseos que hay en mi corazón, conforme a como el Padre me predestinó a mí, Él me los va a conceder. Ahora, ¿por qué el Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás? La esposa, la carrera, la maestría, el carro, todas las añadiduras te llegarán a ti. Porque si procuras el reino, pero procurar el reino es obedecer el reino. Porque es un reino constituido antes que todos los reinos de esta tierra y tiene una constitución, tiene leyes, tiene mandamientos, tiene todo. Pero si soy hijo, yo no puedo vivir fuera de ese reino y vivir la vida que yo quiero vivir. Yo tengo que vivir la vida de Cristo, la vida del Hijo. Entonces es importante que nosotros entendamos que la filiación consiste en mi relación con Dios como mi papá. Pero Dios, que es mi Padre, antes de la fundación del mundo escogió un padre biológico. Y le voy a decir algo, si su padre biológico no fue un padre presente, no se sienta tan mal, porque la gran mayoría de nosotros que estamos acá, tuvimos padres ausentes. Hay su excepción, porque yo sé que aquí hay padres presentes. ¿Por qué le digo eso? Porque a Él le agrada colocar en familia a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos, a los solitarios, a los que el mundo desecha. Pero si nosotros procedemos de nuestro Padre, quien es el iniciador de nuestras vidas, quien nos engendró desde la eternidad, porque Él es el Padre de los espíritus, a los que Él conoció, Él nos amó, Él nos escogió, para que nosotros cuando viniésemos a esta tierra pudiésemos representarle a Él. Y mientras más usted recibe la grandeza de esta revelación, usted más va entendiendo que usted creía que sabía, pero no sabía. Y que aún siendo un hijo que hereda la primogenitura, con toda herencia que recibió Cristo, que la tiene Cristo, que la posee, porque es de Él, nos toca a nosotros, yo también llego a la conclusión de que yo soy un esclavo voluntario por amor. Y a los que no conocían, nuestro pastor nos habló, y muchos se acuerdan, que cuando un esclavo era comprado en el tiempo antiguo, y ya cumplía sus 10 años, o 15 años, no me acuerdo cuántos años era, el amo que lo compró le decía, bueno, esclavo mío, tú me has servido, pero ya ha cumplido tu tiempo, me has servido muy bien, pero ya es tu tiempo de tú ser libre, con tu esposa y tus hijos. Y el esclavo decía, no. Es que usted ha sido un amo tan bueno conmigo. Y yo le agradezco todo lo que yo soy, que yo quiero quedarme en su casa sirviéndole. Ya esto yo lo hablé con mi esposa y nosotros decidimos servirle a usted. Porque la realidad es que fuera de su casa yo no puedo hacer nada. Fuera de su casa. En esta casa yo he recibido tantos beneficios espirituales y materiales que yo no quiero salir de aquí. Entonces, ¿qué sucedía? El amo le abría la puerta simbólicamente, le colocaban aquí un clavito y colocaban ese clavo a la puerta
Y cuando se cerraba la puerta, escúchenme aquí, no se distraigan, cuando se cerraba la puerta, la oreja, el lóbulo de la oreja se perforaba. Y esa era la señal. Fui esclavo, me compraron, pero soy libre y sigo sirviendo a mi amo. Y yo me pregunto, ¿y la oreja? ¿Y por qué la oreja? En lo natural es la oreja. ¿Escucharon lo que yo dije? No se perdieron. Entonces, esa oreja era perforada y donde quiera que iba ese esclavo ya tenía una marca. Y yo pregunto, la oreja, ¿por dónde llega la fe a nosotros? El oír. ¿Cuál es el órgano que se forma en el vientre de la madre más pronto? Es el oído. El oído. Así que su bebito en un embrión, háblele, cántele, profetícele, bendígale y procure que Dios le revele el nombre de su hijo, porque los nombres tienen una carga profética muy grande. El oído. Entonces, cuando vamos creciendo y madurando de un nepios, de un infante, a llegar a ser un huíos, un hijo maduro, Jesús, cuando fue llevado al Jordán y fue bautizado, ahí el Padre reconoció, este es mi hijo amado, huíos, en quien yo tengo complacencia. Y ese hijo Dios se convirtió en un padre para sus discípulos y todos los que le seguían a él. Se convirtió en un padre para ellos. Y por eso fue que cuando Jesús le preguntó a los que estaban ahí, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Usted no se ha hecho la pregunta, ¿y qué piensan los hombres y las mujeres acerca de mí? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Ok. Pues Jesús hizo esa pregunta. Y cada uno comenzó, Elías, comenzaron a mencionar, y déjeme decirle, todo lo que mencionaron, todas esas múltiples unciones la cargó Jesús el Cristo, todas ellas. Porque Él es el Cristo. Y Pedro, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo ¿de qué? Del Dios viviente. Y Jesús se maravilló. ¿Por qué Jesús se maravilló? Porque Jesús sabía que esa revelación no podía salir de Pedro, porque era una revelación tan pesada, que significaba tanto, que solo el Padre se lo reveló a Pedro en ese momento determinado, para que Pedro pudiese entender, y los que estaban ahí, que estaban delante del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben que a Jesús lo crucificaron por decir que era el Hijo de Dios. No fue por otra cosa. Porque si tú eres hijo, lo que tú eres, o sea, el Hijo representa al Padre. Estudiense el libro sagrado, estudienlo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Y la pregunta siempre, ¿hijo de quién? Porque el Hijo se conocía por el Padre. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Léase Mateo capítulo 1 para que usted pueda entender la importancia, hijo de. Y gracias a Dios que aparecen nombres de varias mujeres ahí también. Entonces, en Hebreos 12, verso, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban como ellos consideraban, y nosotros como quiera le amábamos. Entonces, si Dios, que es el Padre de los Espíritus, Él es el Padre de todos nosotros, Él es el Padre Supremo, nos da aquí en la tierra dos padres más, los padres biológicos, y nos da un Padre representativo de Él, que pueda dirigir una unidad de familia que le pertenece a Él. Y ese Padre representativo ama y también disciplina y corrige. Porque en el amor está la disciplina y la corrección. Y si usted es un hijo, usted en el momento no va a amar la disciplina, pero la disciplina, luego si usted la abraza, va a producir un fruto apacible de justicia. Y quizás con los años usted entienda el por qué se le corrigió, se le reprendió, porque la realidad de todo este camino es que muchas cosas nos suceden a nosotros que no la entendemos en el momento. A mí me tomó años y años y años de entender el porqué del sufrimiento que yo tuve que padecer a muy temprana edad. Y cuando entendí el porqué, porque es que en los cielos
amada familia, las cosas se ven muy diferentes como se ven aquí en la tierra. Usted entra en una crisis económica y usted dice, ¿y esta tragedia? ¿Y dónde está mi padre? Pero yo soy fiel con las primicias, diezmos y ofrendas. ¿Y por qué yo estoy viviendo esta crujía? Porque en esta crujía, bueno, no sé si esa palabra me entienden, en esta crisis económica, en esta crisis, porque aquí están todas las naciones. En esta crisis económica, entonces Dios me ha abandonado. Pero mi hermano, mi hermana, es que las cosas no son así como usted la ve. Usted está viendo con sus ojos carnales. Las crisis nos llegan a nuestras vidas para que nosotros aprendamos a confiar que papá es fiel y que podamos decirle a un hermano, una hermana, yo conozco tu dolor porque lo he vivido. Yo sé lo que es tener y no tener. Yo sé lo que es vivir por fe. Cuando si tú comes hoy, es porque Dios ha tocado el corazón de alguien para que te traiga una compra de 2,000 pesos. Que en esa crisis una compra de 2,000 pesos es equivalente al que está en la crisis a una compra de 20,000 pesos. Yo no sé si se pueden identificar conmigo, pero el que ha pasado esa situación entiende lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo uno se puede compadecer con el dolor? ¿Cómo uno se puede compadecer cuando alguien ha perdido a su padre, a su madre, a tíos, tías, abuelos, abuelas y todo en un de repente, como si te tiraran un misil y toda tu familia muerte por aquí, muerte por allí? Eso se llama muchas veces desolación. Yo he vivido eso. Yo sé lo que es eso. Pero algo he aprendido. Que nuestro Padre terrenal, nuestro Padre, revoco lo dicho, nuestro Padre celestial, aún sin yo conocerle a Él, Él me conoció. Y Él me guardó aún de esos momentos. ¿Saben los hombres y mujeres que han sido violadas y violados con palabras y con hechos? Y voy a estar yo toda mi vida, pobrecito yo, usted no sabe lo que yo viví. Es que usted no sabe la tragedia que yo viví. En su tragedia estaba Dios Padre. Deje que Dios Padre opere en su tragedia. Y se ha liberado y salga de esa condición y abrace su destino en Cristo. Porque Él dice en su palabra cuando yo oro, Padre, tú declaras en Jeremías que tú tienes palabras de bien para tus hijos. Yo soy tu hijo, papá. Esas promesas de bien yo las quiero para mí. Yo puedo codiciar lo eterno. Ahora yo no puedo codiciar nada terrenal. Uy. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Yo puedo desear y codiciar todo lo que es eterno, porque todo lo que es eterno me pertenece a mí, le pertenece a usted como hijo de Dios. Ahora, yo no puedo codiciar la esposa de mi hermano, el carro de mi hermano, la casa de mi hermano, los hijos de mi hermano, la ropa, nada de eso, nada terrenal podemos codiciar, porque un mandamiento es no codiciéis. Pero Pablo declara, codicien y deseen los dones espirituales. Tenemos el derecho de anhelar fervientemente todo lo que es espiritual que nos corresponde a nosotros como herencia. Y cuando usted sabe, porque usted sabe que usted tiene un padre, que aunque sus padres terrenales le hayan fallado, los padres adoptivos le hayan fallado, yo tengo mi papá en los cielos, que está pendiente de todo lo mío y que sabe todo lo que yo he vivido. Desde antes de la fundación del mundo me amó, me predestinó, me redimió, me justificó, me bendijo con toda bendición espiritual. Trazó un camino porque lo dice la palabra, que toda obra de bien que cada uno de nosotros debemos de realizar en esta tierra, en la tierra de los carnales, en la tierra de los humanos, yo estoy llamado a manifestar y a realizar. Pero como dice Miles Monroe, un hombre que en paz descanse, el cementerio está lleno de muertos que nunca cumplieron el sueño que, yo parafraseando, el sueño que Dios tuvo con ellos. Porque a veces una ilusión, a veces una inspiración y se queda en la ilusión y la inspiración. Los hijos de Dios debemos entender que la disciplina es parte del amor. Y Dios me disciplina a mí como los disciplina a ustedes. No vayan a pensar que yo estoy exento. Porque en este camino nadie se detiene. El que se detiene se lo lleva a la corriente. Pero si usted está, por eso somos peregrinos y extranjeros. Si yo me acomodo en un sitio y me quedo en ese sitio, que estoy cómodo acá, no necesito más, usted se está petrificando como la mujer del otro. Y que Dios nos libre. Pero es importante nosotros someternos
Y con más razón, si me pueden poner de nuevo Hebreos 12, la parte final 12:9. No hemos de someternos, o sea, nosotros con mayor razón al Padre de los espíritus. ¿Cuál es el espíritu que gobierna sobre su vida? ¿El padre de los espíritus o el padre de la mentira? En el padre de la mentira opera la mentira, la rebelión, opera la mentalidad del huérfano, opera la mentalidad de que yo hago las cosas a mi manera. Esa canción que aborrezco, a mi manera. Pues eso es lo que reina en este mundo. Yo hago las cosas a mi manera porque yo soy el dueño y señor de mi vida. Y yo he diseñado un plan arquitectónico de cómo yo me voy a desarrollar. Es el huérfano. Y lo grande es que cuando no se logran esos planos arquitectónicos tridimensional, entonces me frustro. Wow, no alcancé esto, no alcancé. Mira a mi vecino, ya tiene casa propia, tiene 7 hijos, van todos a los mejores colegios. Y yo aquí, alando aire, una frase dominicana, aquí yo apenas respirando. No se compare con nadie, no se compare con nadie, pero aprenda a abrazar quién usted es en la Escritura. Porque los niveles de ansiedad menguan. Usted no tiene que ser alguien porque usted tiene una cartera de Ferrucci, Papucci o Mamucci. Yo las usaba, y tengo todavía de 30 y pico de años atrás. Las tengo todavía, porque duran algunas. Porque yo recibía validación con las marcas. Por eso a Salvador cuando lo conocí le decía Salvatore nei Ferragamo, porque no el Ferragamo famoso, Salvatore el diseñador, que una cartera te puede costar $3,000 o $4,000, una simple cartera. Pero si yo quiero aparentar lo que no soy, me la voy a comprar. Ahora, si Dios un día me dice, cómpratela porque tú eres mi hija y quiero dártela, no es pecado tampoco. Porque como se mencionó en la invocación, yo no voy a ser poseído. Un hijo maduro no es poseído por los teneres que tiene. Porque las posesiones que tienen no identifican quién yo soy. Pero no podemos negar que vivimos en un bombardeo de este mundo, que su status quo revela quién usted es. O sea, dónde usted vive, los zapatos que usted usa, y ojo con lo que le voy a decir. Hay momentos que hay que vestirse así. Depende del público con quien usted va a estar. Y si yo le digo, y viro la torta de otro lado y digo, si usted es un rey y un sacerdote, ¿cómo debe usted vestirse? Como un rey y sacerdote, ¿sí o no? Pero un rey y un sacerdote que no está atado a los designios de este mundo. Pero si Dios mañana me da un Cadillac, no que me interesa, pero por poner un ejemplo rápido que me llegó a la mente, y Dios me lo da, yo puedo andar en él. Ahora, ese Cadillac que se sepa que es para la obra del Señor. Porque hay personas que, Jehová, dame un carro, y cuando reciben el carro, ni montan a alguien en ese carro para que no se le ensucie. Y cuando, Señor, necesito un trabajo, Padre, mi trabajo, y el Señor viene en su misericordia y le da un trabajo. Y ni siquiera diezman, porque el diezmo es un recordatorio que todos los meses, cuando yo recibo mi cheque, a Dios le pertenece lo que le pertenece. Y ni siquiera en eso somos fieles. Y el Señor nos sigue amando y sigue teniendo misericordia. Porque no es como la religión nos enseñaba, si usted no diezma, usted está en maldición. No, para nada. Usted es un hijo. Lo que usted hace, usted lo hace por inspiración, no por imposición de nadie. Ahora usted se va a quedar con ciertas limitaciones. No llegará a la plenitud de aquel que quiere llevarlo. Y ojo con lo que le voy a decir. Y puedo testificar de esto. La gracia que uno carga permea a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Y usted ve cosas sucediendo en la vida de sus hijos que usted dice, esto lo permea, esto se transfiere, esto cubre. Y las bendiciones alcanzan a otros. Y puertas se le abren a nuestros hijos. Y usted dice, es mejor vivir por fe que por dinero en un banco. Entonces, nuestro Padre quien nos amó, y yo diría que como parte de la disciplina que nosotros recibimos antes de nosotros amarle a Él, porque Él nos amó primero, es que Él nos colocó en una familia biológica, con sus virtudes y defectos. Porque ninguna familia es perfecta. Pero en esa familia biológica, Dios nos quiso enseñar múltiples cosas a nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, aunque tu padre y tu madre
no sean merecedores de ser honrados, hónralo. Porque Dios en su soberanía te dio esos padres y esas madres. La honra también la debe de recibir el padre sustituto en una casa de fe. Porque ¿saben lo que es la honra? La honra es cuánto yo te estimo a ti, cuánto yo te valoro, qué precio, si se puede usar precio, qué valoración yo te doy en mi espíritu, no en mi mente, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Cómo yo puedo desde mi espíritu valorarte a ti? ¿Cómo te saludo? Les voy a confesar esto y lo voy a repetir de nuevo. Esta mañana el Señor me habló y me dijo, yo te he perdonado a ti mucho. Perdona a quien tú tengas que perdonar. El amor cubre multitudes de pecados. Y nosotros estamos llamados a vernos. O sea, el Señor me decía, que se puedan conocer de espíritu a espíritu. No de carne a carne. ¿De qué apellido tú vienes? ¿Qué color de piel tú tienes? ¿De dónde tú naciste? Eso es lo carnal. Las familias venezolanas que vinieron acá. Bendigo a Maduro. Oigan, ¿cómo usted se atreve a decir una cosa? Eso es una perversión en este único sentido. Porque yo sé que me van a tirar piedras. Ese instrumento, que no vamos a mencionar, porque Dios es el que quita y pone reyes, por algo lo hace. Un faraón de Egipto. Ese faraón, no me gusta mencionar políticos ni nada de eso. El faraón de Egipto lo usó Dios para que su pueblo clamara por él y sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto para entrarlo ¿en dónde? La tierra prometida. Y si la mano dura de un dictador, no quiero hablar de más sinónimos porque estamos en público, produjo que ustedes vinieran acá por un propósito que aparenta algo insignificante. Pertenecer a una unidad de familia para ser renovados, restaurados a la posición de hijos y recibir una herencia. Y luego el Señor viene y como dice la palabra, que el Padre espiritual, el representante, con sus virtudes y defectos, en su aljaba tiene múltiples flechas. Cuando una flecha simbólico de hijos maduros, cuando el Padre dice, tengo aquí 7 flechas, alguien tiene que ser enviado a tal nación, entonces el Padre hace así, de la aljaba, ¡fup!, saca una flecha y hace así, ¡pum! Eso es metafóricamente porque estamos hablando de asuntos espirituales. Entonces ese hijo va a cumplir una misión. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos nosotros no lo podemos entender. Pero lo que el Padre sí requiere de nosotros es que seamos obedientes. Porque los que aman su palabra y guardan su palabra, esos entonces son hijos de Dios. El hijo Huíos, cuando Jesús a los 30 años entra a ser bautizado por Juan el Bautista, su primo, y Dios Padre dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él que oíd, no escuchen otra voz, solo la voz de mi hijo. Porque en la preservación de nuestras vidas está escuchar su voz. Pero Jesús murió, el Cristo murió. ¿Y cómo hoy en día? ¿Qué dice Hebreos? Que Dios en los postreros tiempos hablará a través de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Si Cristo es la cabeza, hay un cuerpo que lo representa a Él. Y Dios escoge querux. ¿Qué es un querux? Un predicador ungido por Dios para hablar de parte de Dios. El primogénito que recibe la doble herencia, que ahí hice un estudio interesantísimo de la primogenitura, pero estoy en esto, recibe la doble boca, recibe la doble porción de toda la herencia del Padre. El primer hijo recibe el doble de todo, pero ese hijo también tiene responsabilidades de representar al Padre, eso lo vamos a estudiar más adelante, y de asumir una responsabilidad dentro de la casa, de conocer el oficio del Padre, de conectarse a ese Padre biológico que Dios le ha dado. Porque José le enseñó a Jesús, el hijo del carpintero, aunque ustedes saben que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero lo conocían. Y este no es el hijo de José,
el carpintero y de María? Sí, en lo carnal, en lo humano, claro que sí. Pero en lo espiritual era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué hizo José con su hijo adoptivo? Que yo me imagino cómo ese hombre amó a ese hijo. Le enseñó todo lo que era la vida de un judío. Le enseñó el oficio de la carpintería, le enseñó la Torá día tras día tras día. Señores, enseñándole la Torá a Jesús, que el verbo se hizo carne. ¡Wow! El verbo se hizo carne, pero enseñándole a ese Jesús en su humanidad. Todo lo que se escribió acerca de él. Y por eso a los 12 años le dijo, cuando sus padres después de 3 días que lo estaban buscando, hijo, te encontramos en el templo hablando con los eruditos, los sabios, los doctos de la ley, con 12 añitos. El número 12 es un número importante. Y él, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi padre yo debo de estar? Entonces yo le hago una pregunta a ustedes ahora. ¿Estamos nosotros en los negocios de nuestro padre? ¿O estamos nosotros en los negocios y las transacciones terrenales? ¿O me absorbe a mí más las transacciones carnales, terrenales? Yo voy a coger a Kenneth, un basketball player buenísimo. Él se va a llevar, no estoy denigrando lo que es el basquetbol, nosotros somos pro educación, pro habilidades, todo eso somos pro, que estudien doctorado, todo eso, que aprendan varios idiomas, somos pro todo eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el hijo tiene que navegar en estos sistemas de este mundo y usted tiene que saber y comportarse correctamente, porque cuando usted se viste correctamente, cuando usted va a la ocasión que lo requiera, porque ya usted tiene ciertas habilidades sociales, el Señor lo va colocando, lo va colocando. ¿Por qué? Porque usted tiene una habilidad social. Cuando hablo de habilidad social, hablo de habilidades sociales que le abren puertas. Entonces, porque Jesús, el niño, crecía ¿qué? ¿En estatura con quién? Con Dios y con los hombres. O sea, el hijo es dual. El hijo de Dios tiene que prepararse en todas las actividades y sobresalir, no por una competencia, sino porque es que yo cargo al Cristo de la gloria. Debemos de crecer en lo natural, cognitivamente, intelectualmente, racionalmente, pero no permitir que la mente del alma gobierne mi vida. Yo debo de ser gobernado por la mente de mi espíritu, porque Dios es espíritu y es a mi espíritu que Él me habla. Y hay una gran diferencia entre hablar por el espíritu y hablar por la carne. El que tiene discernimiento se da cuenta. Entonces mi pregunta con Kenneth Fajao, un ejemplo, 7 horas diarios con el básquet o 7 horas con el violín, otros. Un ejemplo hipotético. Que es bueno, entiendan el contexto, pero él se va a llevar sus habilidades a la eternidad. Pero yo no le estoy diciendo que deje de hacer eso, que siga haciendo eso. Yo estoy haciendo una comparación que cuántos de nosotros nos dedicamos tanto a las cosas de esta tierra y nos perdemos el enfoque de que somos seres eternos y que a vida eterna el Padre nos ha llamado. Y que sobre toda cosa guardada, yo debo de guardar esta salvación con temor y temblor. Por favor, dispensen el pan y el vino para ya cerrar. Damos gracias porque son conversatorios que tenemos en la casa. Y cuando estudiamos la vida de hombres y mujeres, podemos entender un poco más mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca
y establezca Él. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Si pueden colocarme Mateo 19, 29 en los 8 minutos que me quedan. Y voy a copiar lo del Espíritu de Salva, porque lo tenía escrito ya. Mateo 19, verso 29. Y dice esta palabra, una palabra radical, una palabra que irrita, una palabra que nos provoca. Si pueden todos mirar a la pantalla, se lo voy a agradecer. Mateo 19, verso 29 dice, estoy leyendo de otra versión, la nueva versión de la Biblia de las Américas. Lo voy a coger de acá porque ya está en Reina Valera. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, hablando de herencia, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. La vida eterna es que nosotros en el ahora podamos conocerle a Él. Ahora, ¿qué pasaría? Me lo deja en pantalla, vale, por favor. Si yo pongo a las casas, a mis hermanos, o sea, la genealogía biológica, o mis padres, o mi madre, o mujer, o hijos, o tierra, herencias materiales, porque en ese entonces las herencias eran dadas por tierras. El que por Él está dispuesto a renunciarlo todo, entonces Él es el Señor de su vida, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, cuando el Padre hizo un gran banquete y le dijo a su mayordomo, a su mano derecha, ve, sale, invítalos a todos, me lo deja ahí, vale. Él fue a 3 clases de personas. Uno que dijo, no, yo no puedo ir a banquete porque yo me acabo de casar en este momento y yo estoy en mi luna de miel, y mi luna de miel es más importante que la invitación que el Padre me ha hecho a mí. Número 1. Número 2, no es que mis hermanos biológicos y mis hermanas, vamos a tomar los biológicos y también espirituales, me dicen que deje esto, que deje lo otro, tal o cual cosa. Bueno, yo no puedo seguir a Dios Padre porque mi padre biológico me dice que si yo me convierto y soy evangélico, me deshereda. Hemos pasado por ahí. O la madre te puede decir, niega ese Dios que tú sirves, que por causa de ese Dios tú estás viviendo como estás viviendo. Eso realmente le pertenece a la mujer, como a la esposa de Job. La esposa de Job dijo, maldice el Dios que tú sirves, para ver si salimos de esta crujía, de esta crisis, de esta miseria. Y 2 hijos también. Yo personalmente le decía a mis hijos pequeños que mis hijos fueron muy deseados, pero siempre le decía estas palabras a ellos: mi hijo, yo te amo, pero yo quiero que tú sepas que aunque yo te amo a ti, yo amo a Dios mi Padre más que a ti. Porque un mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres. Ámale a Él primero. Y el que le ama a Él, su palabra va a obedecer.
Porque la manifestación de mi amor para con Dios es cuánto yo estoy dispuesto a obedecerle. Pero ¿saben por qué muchas veces no le obedecemos? Porque no le conocemos. Creemos que vemos, pero no vemos. Creemos que entendemos, pero no entendemos. Así que, Padre, te damos gracias porque tú nos has dado en Mateo 19, 29 grandiosas promesas. En otras palabras, que yo como un esclavo voluntario te pongo a ti en primer lugar en mi vida. Y me acuerdo la oración que hice al inicio: Padre, pasa de mí esta copa. Porque hay momentos dolorosos que llegan a nuestras vidas, que decimos: Señor, yo quisiera salir, yo quisiera mudarme, yo quisiera. Y cuántas cosas quiere esta alma. Pero cuando me acuerdo que soy un hijo y que tengo un llamado eterno, pasa de mí esta copa y haz conmigo lo que tú quieras. Tú eres el arquitecto de mi vida. Tú eres el diseñador de mi vida. Tú eres el sanador, el libertador, el restaurador, quien me justificó y me redimió, no solo del infierno eterno, sino de la mentalidad del huérfano. Padre, ese cántico que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, es muy fácil cantarlo, pero internalizarlo es otra fragancia. ¿Cómo nosotros podemos estar saciados de Él? Y ojo, yo no estoy diciendo que no se case, porque ese es un mandato divino, el casarse, el reproducirse, pero estoy diciendo que eso no lo es todo. Al igual que su profesión, su trabajo. Están conmigo. Lo que quiero expresarles a ustedes, que Él debe de ocuparlo primero. Y ojo, hay una porción, y con esto quiero cerrar, en Hebreos, que dice lo siguiente, y escúchenme todo, y con esto comemos y terminamos. Hebreos 6, del 10 al 11, dice esto, y escúchenme: todos los que servimos en la casa de Dios nuestro Padre, no estamos llamados a servir por la amada, como me llaman, la amada. Estamos llamados a servir por ser reconocidos. Bíblicamente nosotros estamos llamados a servir a los hermanos y las hermanas, porque sirviendo al hermano y sirviendo a la hermana, yo estoy sirviendo a nuestro Padre. Y dice Hebreos 6, del 10 al 12, porque Dios no es injusto como para olvidarse, escuchen todos, olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado ¿a quién? A su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Seguimos con el siguiente verso. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Cuando yo leí esa palabra anoche, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Esa palabra hasta el fin me penetró todo mi ser para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, la fe y la paciencia, la paz, la fe, esperanza y amor, fe, esperanza y amor. El amor es lo supremo. La fe se entra y después que entramos en Cristo por la fe, creemos esperanza contra esperanza, todas sus promesas, hasta llegar a un nivel mayor que es el amor. Verso 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Recibamos la aprobación de los cielos y no la de los hombres. Y yo sé, yo soy sensible ante las carencias emocionales que muchos de nosotros tenemos. Pero si usted se deja que la palabra de Dios es medicina a sus huesos, y si usted permite que su alma sea prosperada en los caminos del Señor, yo le garantizo
que la vida eterna la disfrutará en el ahora. Comamos y bebamos. Todos comemos de este pan que habla de la misma palabra y todos bebemos de esta copa que habla de la revelación de su palabra. Comamos y bebamos. Se pueden colocar sobre sus pies cuando estén listos. Y voy a declarar esta palabra para luego continuar con el cántico. Como dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, quien los llamó a cada uno de ustedes a participar de su gloria eterna, aunque tengáis que padecer por un corto tiempo, porque las tribulaciones de esta tierra no se comparan con una eternidad. Ustedes sean perfeccionados, sean afirmados en esta gloriosa herencia que ya tenemos en Cristo. No es que cuando nos muramos la vamos a tener, sino que ya ha sido dada. Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No coloquemos nuestra mirada en lo terrenal, porque si colocamos nuestra mirada en los asuntos de esta tierra, nos vamos a ahogar en la tormenta que está el planeta entero. Y dice aquí, lo voy a leer tal cual como dice Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendiga con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Padre, que cada familia, los ojos de su entendimiento sean abiertos para entender que somos herederos con Dios Padre y coherederos conjuntamente con Cristo. Y al ser adoptados como tus hijos, estamos llamados, oh Padre, a representarte en esta tierra, porque la intención primaria fue que tus hijos cargásemos tu gloria. Tu gloria es tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por sellarnos con tu Espíritu Santo las arras de nuestra herencia y revestirnos de ese llamamiento eterno de cargar tu gloria. Si hay alguno enfermo en medio nuestro, Padre, obra en milagros creativos. Si hay alguno que se siente frágil, débil, fortalece nuestro hombre interior para entender la posición adquirida en Cristo. Si hay algunos que se sienten muy cargados por múltiples situaciones, que puedan comprender que en ti son más que vencedores y que tú nunca abandonas a ninguno de tus hijos. Gracias, Padre, por ser un Padre fiel en Cristo. Amén y amén. Sigamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como